decir que en efecto estoy de acuerdo totalmente con María Alejandra, porque sin duda en este país hemos visto los nefastos resultados del todo vale, ¿no? El todo vale nos trajo, en el caso más optimista, 2.000 asesinatos por parte de la fuerza pública en su lucha supuestamente legítima, o legítima, digamos, en la lucha legítima contra las FARC y contra la guerrilla, contra la subversión y contra el narcotráfico, etc. En esa lucha tuvimos, en el mejor de los casos, se habla hasta de 6.000, pero en el más optimista de los escenarios, de 2.000 asesinatos cometidos por la fuerza pública para mostrarlos como víctimas que no lo eran. Entonces, y eso fue gracias al todo vale. En su saludo de bienvenida, Gustavo nos planteaba, nos decía, admitamos en qué nos hemos equivocado, cuáles son los errores que hemos cometido. Y María Alejandra viene y nos dice que la gente que la gente no es consciente de la gravedad del conflicto. Y tiene razón. Los medios y los periodistas no hemos sido capaces, o hemos tratado el conflicto o la guerra, según quien lo mire, o la amenaza terrorista, según quien lo mire, como un dolor de cabeza y no como el cáncer que en realidad es. ¿Por qué? Porque a uno le duele la cabeza de vez en cuando. De vez en cuando secuestran 12 diputados y los matan. De vez en cuando acaban con un pueblo. De vez en cuando secuestran una candidata presidencial, o de vez en cuando secuestran a un coronel y lo mantienen secuestrado 14 años. Y entre una cosa y la otra siempre hay un partido de la Selección Colombia, la última telenovela, el último chisme de cama de la farándula, etcétera, etcétera, y los periodistas nos tragamos eso. Miren lo que está pasando ahora con el conflicto, y a ver si María Alejandra me regaña o me da la razón. Como yo lo veo, los medios de comunicación no hemos sido capaces de explicarle a los colombianos que en La Habana hay 3 agendas. Y creo que no lo hemos sabido explicar es porque no lo vemos así o porque no lo entendemos así. ¿Cuáles son esas 3 agendas? Una, la que es la discusión en la mesa, lo que allá están negociando, cualquiera que sea, no sabemos nada. 2, la agenda de las FARC de las declaraciones públicas. Todos los días a las 8:30, las FARC le dan gusto a ese morbo informativo del que habla hablado. A esa necesidad de ya que estoy en La Habana yo tengo que producir 3 noticias o si no me devuelven, y no me vuelven a mandar o me echan. Y las FARC nos dan gusto, todos los días a las 8:30 hay una declaración sobre, me imagino que hoy o mañana temprano saldrá una de apoyo a la Selección Colombia en el partido con Ecuador. Hoy opinarán sobre la encuesta y las FARC tienen una agenda informativa casi más coherente, sistemática y aplicada que la del mismo gobierno nacional, todos los días. Y cuando uno une esa agenda de las FARC informativa de los medios, lo que dicen los micrófonos, que pareciera ser distinto a lo que dicen en la mesa, y compara la agenda nacional, lo que está pasando en Colombia, se da cuenta que cómo se parecen las cosas. Cuando en la mesa de negociación se habla de las zonas de reserva campesina, curiosamente en el Catatumbo hay un paro que reclama zonas de reserva campesina. Cuando se va a hablar de la participación política, curiosamente en Colombia alguien en este recinto arma un foro sobre la participación de las FARC en la política. Los periodistas no hemos sido capaces de unir los puntos, de atar los cabos y darnos cuenta que en realidad hay 3 agendas. Claro, el gobierno parece que tampoco se ha dado cuenta. A raíz del paro que paralizó al país hace una semana, nos dice el gobierno que detrás del paro están las FARC y los medios publican la noticia. Sale el ministro de Defensa diciendo que detrás del paro están las FARC. Y después el presidente no solo dice que las FARC, sino que además su brazo político que llaman la Marcha Patriótica.
Y nadie cuestiona eso. A nadie se le ocurrió preguntar, bueno, si las FARC tienen esa capacidad de movilización para paralizar el país, y si la marcha patriótica es su brazo armado, ¿quiere decir que las FARC están haciendo política con armas? Y si admitimos que la FARC está haciendo política con armas, eso fue lo que nos dijo el presidente, eso es lo mismo que nos dijo el presidente cuando dijo que íbamos a negociar en medio del conflicto. Es decir, los paros y las balas son la misma cosa. Nadie está cuestionando eso. Los medios no nos estamos preocupando por aterrizar, entonces pasan confusiones, la gente no entiende finalmente qué es lo que está pasando, para dónde va, y las consecuencias pues se vieron anoche con la encuesta de la pérdida, ni siquiera la del presidente, sino que es la que a uno nos debe preocupar a quienes estamos y soñamos con tener paz para nuestros hijos algún día, es cómo el proceso de paz empieza a perder respaldo porque la gente no entiende qué es lo que está pasando, porque recibe mensajes contradictorios y los medios, haciendo un mea culpa, no hemos sido capaces de explicárselo. Que si bien me extendí al comienzo con el tema de la guerra, no había llegado yo al tema de la paz. Es que para mí son dos escenarios que evidentemente se unen y obviamente más en momentos en los que hay un proceso de negociación paralelo al conflicto. Pero voy a comenzar un poco por lo que está diciendo Ricardo ahora. Claro que las FARC están haciendo política con armas. Hace 50 años se supone que están una organización en armas que pretende o propende o busca un fin político. El Estado ahora tiene ventaja, contrario a lo que pasaba en el proceso del Caguán hace 12 años, en donde todavía las mismas fuerzas militares se preguntaban si iban a poder lograr ganar o no ganar la guerra. El proceso de paz se está planteando desde la construcción conjunta de unos temas que les permitan básicamente salir de la realidad de una organización armada y dar el paso a una organización política. Entonces yo lo que creo es que los medios de comunicación tendemos a simplificar las cosas desde los lugares comunes con los que siempre se ha leído esta historia. O sea, yo lo que sí creo es que las voces en contra del proceso hay una cosa en la ecuación política y en la polarización política que está viviendo el país que es muy fuerte, y es que por primera vez las famosas fuerzas oscuras y los opositores de la paz, que siempre se le adjudicaron a una especie de manos negras que entraban y dañaban los procesos de paz, hoy día no tienen eso, hoy día tienen un líder. Y creo que las encuestas que históricamente han sido así, más o menos en los procesos de paz, el 60% o el 70% de la gente siempre dice estar a favor de una salida negociada y un 30 o un 40% dicen estar a favor de la salida militar. Ese 70 y ese 40% antes no tenía cabeza, no tenía líderes, no estaba tan visible, y evidentemente hoy el sector del uribismo pues claramente asume esa bandera. La bandera de ese 40% que no está de acuerdo con una salida política, que no está de acuerdo con hacer concesiones, que no está de acuerdo con una negociación y que quiere una salida militar. En este país vamos a tener que convivir los que quieren la salida política con los que hubieran preferido la salida militar. En algún momento, si se construye la paz, esa es la gracia, que convivamos todos, porque no quiere decir que entonces, así como mucha gente piensa que hay que atacar la salida política para que esto se dañe, y entonces volvamos al tema de la guerra, y digamos saquemos del escenario político una eventual desmovilización o participación de las FARC en la sociedad. Es decir, que las FARC desaparezcan del mapa. No pueden pensar ellos que a partir de una solución política, la solución política va a pensar que los que se oponen desaparezcan del mapa. Obviamente aquí el tema es cómo convivir y encontrar una salida en conjunto, y es un consenso que la sociedad todavía está muy lejos de lograr. En conclusión, en Colombia se puede salir de las ciudades, pero no se puede salir de las casas. Y esa es la inseguridad que estamos viendo ahora. Y que Santos cometió la torpeza de suceder a Uribe, porque tiene uno que ser muy torpe para querer suceder a alguien, como viendo todo lo que le iba a estallar en las manos. Porque todo lo que está pasando, no solo lo bueno, el crecimiento económico y todo, eso sí se heredó en muy buena medida gracias a lo que hizo Uribe. Pero ¿y lo otro no? Solamente lo malo pasó del 2010 para acá y lo bueno ocurrió gracias a la seguridad democrática. No nos crean tan. Alguna vez tuvimos un debate con Gustavo Gómez bastante interesante en Twitter, porque Gustavo Gómez decía que un periodista que acepta ser jefe de prensa o secretario de prensa deja de ser periodista.
Y yo le decía que eso no es cierto. Y dentro de la argumentación de Gustavo era que cuando uno acepta ser el jefe de prensa de una organización o de un gobierno, solo presenta una cara de los hechos. Y eso es verdad, eso es cierto. Cuando uno asume la vocería de un gobierno, cuando uno asume la vocería de una empresa o cuando asume la defensa o la vocería de una persona, un candidato presidencial, etcétera, efectivamente solo presenta la imagen positiva de la persona o la empresa o el gobierno para el que trabaja. Pero es que no es obligación de ese jefe de prensa o del gobierno mostrar las dos caras de la moneda. La obligación es del periodista que está en la calle, del que está en los medios, de no tragar entero. Yo siempre les decía a mis colegas en la Casa de Nariño cuando conversábamos que yo solo daba la versión oficial. Que entendieran que yo no voy a poder salir desde la Casa de Nariño a decir que el presidente es malo. Pues ¿a quién se le ocurre eso? O al presidente al vocero de Movistar o al vocero de Avianca o al de Coca-Cola, uno va a esperar que el vocero de alguien salga a decir que es malo. Pues eso no tiene ningún sentido. La obligación de esa persona es responder a todas las preguntas que le hagan los periodistas y facilitar el acceso de los periodistas y los medios a la información hasta donde sea posible. Que los medios de comunicación son empresas, sí, pero no son unas empresas como otras cualquiera. Los que trabajan en los medios de comunicación tienen derechos que otros no tienen, el secreto profesional y la cláusula de conciencia. Y esos dos derechos los pueden ejercitar los periodistas. Los trabajadores de cualquier otra empresa no tienen esos derechos. Si esos derechos están al servicio de una empresa con unos intereses determinados, en mi nombre, no se ejercen. Creo que hay una diferencia importante entre un medio de comunicación y cualquier otro tipo de empresa. Uno. Dos, que cuando un periodista pasa a ser jefe de prensa, pierde la condición de periodista. Mientras ejerce como jefe de prensa, sí. Y la razón es muy sencilla. Está al servicio de quien le paga. El periodista está al servicio de la sociedad. Punto. No hay más. Y la recupera una vez que abandona y vuelve otra vez al ejercicio. Ya está. Respecto a la importancia de los programas de opinión, no sé yo si es tan importante los programas de opinión como de análisis. Yo haría una diferencia. Los programas de opinión en España, la mayor parte de las cadenas están llenas de programas de opinión. Yo formo parte de uno. Y respecto a María Alejandra, antes decía, si se cambia la forma de ver las cosas cambian. Curioso, cuando en esta misma mesa se ha denominado a lo que pasa como guerra, conflicto, amenaza terrorista, ¿cómo queremos que las cosas cambien? ¿Llamándolas de qué manera? A estas alturas de la película todavía no tenemos una definición para lo que pasa. Resulta cuando menos llamativo. Y el otro día el presidente, que cometió la temeridad de decir que detrás de los paros estaba la mano de no sé quién. Y todos los medios replicaron eso. Eso sí, de una forma muy profesional, diciendo quién lo dijo, cuándo lo dijo, dónde lo dijo, por qué lo dijo. Y si es mentira, que es la primera pregunta, bueno, no pasa nada, porque no lo digo yo, es que lo dice el presidente. Entonces tú lo que haces es replicar. Esta es la profesión periodística, para eso te pagan. Probablemente un deber que los medios no están cumpliendo y es el deber de analizar y de abrirle, porque en los medios hay mucha opinión en realidad, en los medios impresos. Hay mucho menos análisis del que debería haber y hay muchísima opinión. En el canal Caracol tienen un programa de análisis supuestamente que dicen que es muy interesante, pero es que es a las 11:30 de la noche y uno a esas horas no quiere ver televisión, y menos de esa. Y en el otro lado hay uno que se llama Dos Puntos, que es con el director de Noticias RCN, que también es a esa hora, a las 11:30, 12 de la noche. ¿Quién va a ver televisión a las 12 de la noche? Pero las redes sociales en realidad son una cosa muy interesante, entretenida y tal. Y desde ayer precisamente yo entré en
no es autocensura, sino autoveda de redes sociales y decidí imponerme una semana y hasta ahora he sobrevivido. No he